¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues les damos la bienvenida a este primer ciclo de charlas conversando con profesionales que nos van a aportar mucho en el ámbito inmobiliario. El día de hoy estamos aquí con nuestro amigo el licenciado Daniel Reyes Morán, notario número 6 de esta 11ª demarcación de Jalapa. Licenciado, un gusto que nos haya recibido aquí en su espacio. Gracias, Juan Carlos. No, el placer es todo nuestro. Bienvenidos a su casa, a la Notaría 6 de Jalapa. Encantados de poderlo recibir y de contribuir de alguna manera a esta labor tan importante que en este momento estás encabezando, de poder acercar información que es sin duda importante y básica en el medio, ¿no?, en el que nos estamos desarrollando tanto tú como yo, y que seguramente va a servir mucho a tus clientes y a toda la gente que en su momento pretenda hacer alguna operación inmobiliaria, ¿no? Sí, de hecho ahorita la plática que vamos a llevar se refiere de todo lo que hemos recopilado de las experiencias de nuestros clientes, dudas, inconformidades, todo este tipo de cosas que ellos van sacando, que piensan que también venir con un notario es muy caro, es muy complicado y pues ahorita usted nos va a dejar con todas esas dudas bien esclarecidas. Es un estigma bien pesado, sí, que hagamos, pero bueno, la verdad es que la función notarial está haciendo un esfuerzo importante por modernizarse, por adaptarse a las necesidades actuales que tiene la sociedad y bueno, pues nosotros tratamos de contribuir a eso, las nuevas generaciones de notarios y es algo que pues quienes nos han visitado, como tus clientes nos han brindado la confianza, como tú lo has hecho, pues nos han comentado, ¿no?, que ven cosas distintas en cómo funcionan actualmente las notarías y nos hace falta comentarlo más a la gente, ¿no? De hecho, todos los clientes que aquí salen contentos, salen con una sonrisa en la cara, porque salen contentos de la certeza jurídica que llevan, de que todo es rápido, que no hay procesos como que raros ni nada de ese tipo, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, nos gustaría que nos platicara un poquito de la experiencia o de su experiencia en el sector inmobiliario en cuanto a los trámites. Ok, bueno, mi experiencia en el sector inmobiliario es netamente la que tengo derivado de la función notarial. Por supuesto, yo iniciamos en este tema del derecho notarial ya hace 23 años. Hemos caminado por un par de notarías antes de llegar a la titularidad de la Notaría 6 y te puedo decir que el tema inmobiliario se ha ido evolucionando mucho, se ha ido perfeccionando, creo yo, y esto derivado pues de la necesidad de sectores como el que tú representas de profesionalizarse conmigo y de cumplir con una regulación más estricta a la que obligan actualmente algunas leyes, como la ley antilavado, el Código Civil desde un inicio, etcétera, ¿no? Creo que el sector o las operaciones inmobiliarias hoy en día son cada vez más técnicas, más cuidadas. Creo que la evolución va desde el tema de la formalización del acto jurídico. Digo, anteriormente, pues, todos lo sabemos, se hablaba mucho de hacer las operaciones a la palabra, ¿no?, o sí, a la buena fe. ¿Todavía? Sí, seguramente hay gente que de hecho, sigue teniendo esa cultura, ¿no? Sí. Muy respetable, muy sana y muy valiosa, además. Hace 3 días me estaba con un cliente por ahí y me dijo, oye, fíjate que tengo ese detalle, así, y pues traen tus papeles, es que eso no tiene un contrato. ¿Un contrato? Ah, pero no, pues nada más eso. Oye, ¿no tienes la escritura del antecedente? No, pues, híjole, no. O sea, todavía, ¿no? Sí. Hay muchas operaciones que así se hicieron en su momento. Sí. Digo, cada vez, te digo, se ha ido pues haciendo más técnico este tema y obliga a la formalización de actos jurídicos ante fedatarios públicos, concretamente ante el notario público, pero efectivamente nos encontramos situaciones como esta que, si bien en su momento funcionaron, hoy en día requieren igualmente una formalización. Sí. Porque ¿qué pasa con ese contrato privado que a ti te exhiben? A final de cuentas,
Cuando llega a la notaría, nosotros hacemos obviamente el análisis jurídico y vamos a decir, sabes que este antecedente no funciona porque no está inscrito en el registro público de la propiedad, porque no tiene anexos pagos de impuestos, porque no fue tocado ante un fedatario, etc. Y hay que hacer un procedimiento de regularización de ese contrato privado, ya sea a través de un órgano jurisdiccional, a través de una acción jurídica que se denomina proforma, o una inmatriculación administrativa, que bueno, es un tema técnico, la inscripción a través de un análisis que hace la Dirección de Registro Público de la Propiedad para determinar que ese contrato se puede inscribir en el Registro Público de la Propiedad, etc. ¿no? Hay varias formas, una inscripción, una información testimonial a perpetuo, que son procedimientos de jurisdicción voluntaria ante órgano jurisdiccional, y que a final de cuentas buscan perfeccionar estos contratitos que tienen algún tema ahí de formalidad medio soslayado. No me quiero adelantar, pero yo creo que no tardando vamos a traer a esta persona que me fue a ver y de verdad yo lo vi así como que ¡ay! Vamos a buscar alternativas. Claro. Nosotros lo que implica la función notarial es precisamente eso, ¿verdad? Interpretar la voluntad de las partes y darle solución a sus necesidades jurídicas, ¿no? Entonces es lo que tratamos de hacer. Digo, todos quisiéramos que las operaciones caminaran inmediatamente, sí, pero de repente se encuentra uno con alguna sorpresita que hay que armar bien. Exacto. Y bueno, ya entrando un poquito en este punto, ¿nos podría explicar cómo es el proceso jurídico de la compraventa a grandes rasgos y cómo el notario público da fe y certeza jurídica en este acto? Bueno, la compraventa es uno de los actos inmobiliarios más comunes de los que nosotros damos fe como notarios. Lo primero que nosotros hacemos es buscar obviamente el servicio notarial tiene que ser rogado. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de los principios de la función notarial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser solicitado por el interesado directo. Sí. Es decir, la persona que vende o la que compra se acerca al notario, pide la asesoría y de ahí partimos para elaborar un checklist, una lista de requisitos que nos permiten hacer un análisis jurídico, precisamente revisar antecedentes de propiedad, el nombre de la persona que vende, revisar que esté al corriente de todos sus pagos de impuestos, predial, recolección de deuda pública, constancia de nuevo deudo, que cuenten con un valor catastral actualizado de la propiedad. Y luego entramos a un análisis de la parte compradora, por ejemplo, que quien vaya a comprar pues tenga la capacidad para hacerlo, la capacidad jurídica, la capacidad económica también, claro. Que se presupone normalmente, pero bueno, muchas veces dicen, bueno, es muy común, ¿no? Es que va a quedar a nombre de mi hija, pero su hija no tiene el dinero en su cuenta, ¿sí? No lo tiene, entonces tienes que abonar el dinero, transferirlo a la cuenta de su hija y su hija entonces pagar el precio. A eso me refiero con que hay un análisis también del tema. Claro. Sí. Y bueno, nosotros lo que hacemos es revisar la documentación, ver que está al corriente en los temas fiscales. Mandamos un aviso preventivo, es un documento básico y que le da certeza jurídica tanto a la persona que compra como al notario de que la operación se puede realizar. Este nombre de aviso preventivo es una información que nosotros le damos a la Oficina del Registro Público de la Propiedad de que pretende hacerse una operación traslativa de dominio normalmente sobre ese inmueble en particular que ellos tienen registrado. ¿Qué hace el registro público? Su función es igualmente importante en este procedimiento. Revisa que no existan gravámenes, es decir, que no esté embargado, que no esté hipotecado la propiedad, que siga siendo el dueño, que nosotros le estamos diciendo que en este momento lo pretende vender, porque puede ser que ya lo haya vendido, ¿no? Ah, sí, por ahí aparecen unos 3-4 años más, ¿no? Exactamente. Revisa también que no existan anotaciones marginales de no movimiento. Puede ser que un inmueble, por ejemplo, esté sujeto a un litigio y entonces el juez a veces determina que no se permita movimiento de las propiedades. También puede ser que haya sido objeto de algún tema de delito de la propiedad, es decir, que pudo haber estado ocupada para alguna situación irregular y entonces también como medida preventiva los juzgadores pueden ordenar que no se mueva esa propiedad. Es decir, toda esta información está en el registro público de la propiedad. Tú puedes ir
y revisarla como agente inmobiliario, como particular, y ver las anotaciones marginales y decir, ¿sabes qué? No tiene nada, está bien. Pero eso tú lo puedes checar, y de ahí la importancia del aviso preventivo. Tú lo puedes checar hoy a las 12 del día, salir contento del registro público porque no tuviste ningún problema, no tiene anotaciones, ya vamos, ya lo podemos vender. Y de repente a las 12:01 ingresa un oficio del registro público de la propiedad de embargo, o ingresa otra escritura ante otro notario de que ya se vendió la propiedad, y entonces ahí puedes tener un problema grave. ¿Qué ventaja da el aviso preventivo? Que es un documento que exclusivamente los notarios podemos mandar. Inmoviliza la propiedad 30 días. A partir de que yo mando el aviso preventivo, la propiedad no la puede mover nadie registralmente, si no es por un oficio o por un acto jurídico del que ese notario que mandó el aviso preventivo informa. ¿Sí? Entonces, eso tiene una certeza jurídica de que el inmueble efectivamente está libre de gravamen, y así se va a mantener por lo menos 30 días. Dentro de esos 30 días es que nosotros tenemos que hacer la escritura de compraventa, ¿sí? O el acto traslativo de dominio, porque en materia inmobiliaria no solamente las compraventas, sino también algunos otros actos que trasladan el dominio. Las donaciones son otros muy comunes, donde nuestros padres nos entregan ahí nos dan gratuitamente las propiedades porque nos las quieren obsequiar, y de esa manera trasladamos el dominio también. Una dación en pago también puede ser un acto traslativo de dominio. Entonces, de esa manera nosotros realizamos estas operaciones. Tenemos el aviso preventivo, tenemos 30 días para hacer la operación, y nosotros elaboramos un proyecto de escritura, ¿sí? Que contiene algunos de estos actos jurídicos, normalmente una compraventa, que es de lo que estamos hablando. Lo revisan ambas partes, ya sea que lo revisen con anticipación a venir a la notaría, o aquí mismo en la notaría. Como sea, cuando están aquí con nosotros, leemos el documento, ¿sí? Independientemente de que lo hayan revisado previamente. Nosotros volvemos a leer el documento, cualquier duda se aclara, y entonces se pasa al protocolo notarial, que es el documento o el libro matriz de lo que pasa en las notarías. Y es donde aparecen las firmas autógrafas de quienes participan en las operaciones, junto con la firma del notario que autoriza esa operación. De la fe pública, ¿no? Es correcto. Ese es el contrato realmente de compraventas, es la matriz de todas las operaciones, ¿sí? Y esos libros se quedan aquí en la notaría por cualquier duda que tuviera. Los documentos que nos sirven para el análisis jurídico también los respaldamos en otro libro que se llama Apéndice. Y esto es porque si en algún momento hay alguna duda de que la operación se realizó y de que se cubrieron todos los requisitos legales, ahí están los documentos que van. Y finalmente, después de firmar la escritura, nosotros mandamos a hacer todos los pagos de impuestos, que ahí podemos llegar un poquito a analizar, Juan Carlos, el tema de que ese estigma de que venir con el notario es carísimo. Sí, sí. Realmente no es que sea caro el servicio notarial está muy ajustado a las necesidades incluso de cada zona del estado y del país, ¿sí? Pero cada notario tiene obligación de retener el pago de impuestos que genere cada operación, y se generan impuestos estatales, municipales. En el caso de los estatales se denominan derechos, en el caso de los municipales son impuestos, y se pueden generar incluso impuestos federales, que normalmente son impuestos sobre la renta, por enajenación o por adquisición, ¿sí? Bueno, ¿y cómo dan la certeza jurídica al acto de la compraventa, ustedes como notarios? Bueno, la certeza jurídica la vamos a dar, Juan Carlos, básicamente derivado del análisis jurídico que hacemos de los documentos que se nos presentan, con el aviso preventivo que obtenemos del registro público de la propiedad, que nos indica que la situación jurídica del inmueble nos permite hacer una operación traslativa de dominio, es decir, como normalmente dice la gente, ponerlo a nombre de otra persona, ¿sí?
Entonces, nosotros, teniendo el aviso preventivo, elaboramos, te explicaba, un proyecto de escritura. Este proyecto de escritura previa lectura con las partes vendedor y comprador. Se hacen todas las correcciones que sean necesarias y lo ponemos en protocolo notarial, lo firma vendedor, comprador, se verifica la forma de pago, verificamos que el pago se haya hecho y entonces la firma autorizando al notario. Se le llama firma de autorizar cuando el notario firma y pone su sello notario. Ahí el acto jurídico está formalizado ante el notario público. ¿Qué sigue? Pagar impuestos, ¿sí? Y finalmente inscribir en el registro público de la propiedad esta nueva escritura. El registro público de la propiedad de Veracruz sigue un sistema que se denomina de inmatriculación. Esto quiere decir que genera un número nuevo de inscripción para cada cambio de propietario, a diferencia del sistema, por ejemplo, de la Ciudad de México, que funciona con un folio real, que es decir, un mismo número para ese inmueble, cambie las veces que sea necesario el propietario. Siempre se controla por un mismo número. Aquí en Veracruz va cambiando conforme va cambiando el propietario, se va actualizando el número. Entonces, ahí terminamos. Inscribimos en el registro público de la propiedad. Que sería como, hay un segundo aviso preventivo, tengo entendido, ¿no? En el ITER, qué bueno que lo precisas, efectivamente así es. Te explicaba ya anteriormente que el aviso preventivo nos da la posibilidad de en 30 días inmovilizar la propiedad, precisamente para que llegue mi escritura a inscribirse, la escritura del nuevo dueño a inscribirse, pero si por algo se retrasaba el pago de impuestos o alguna situación de ese tipo, la ley prevé que hay que mandar un segundo aviso preventivo. ¿Qué hace el segundo aviso preventivo? Ya informa, ¿sí?, que se realizó la operación, quién es el nuevo dueño, y eso prorroga esta inmovilización de la propiedad por 90 días más. De manera que normalmente tenemos sin problema pues 4 meses para inscribir la propiedad sin que haya riesgo de ningún tipo. Casi los 90 días de la cédula catastral, ¿no? Sí, prácticamente, claro, hasta un poco más. No, pero pues qué interesante esta parte y que la audiencia sepa el punto de la importancia de hacer este proceso bien hecho, ¿no? Y mira, te decía, si esto no se hace ante notario, no lo puedes inscribir en el registro público de la propiedad. Claro. Lo referí hace rato como el registro público de comercio, pero tiene las dos funciones, registro público de la propiedad y de comercio. Pero bueno, esto va en la sección de registro de propiedad, pero la trascendencia de que se inscriba, la trascendencia de que se inscriba en el registro público de la propiedad es precisamente que ante el resto de la sociedad, ¿sí?, por eso es público, ya se me reconozca a mí como dueño. Y ese efecto de hacerlo punible, dice la ley, ante terceros, es con lo que se culmina la intervención del notario para que tú puedas hacer valer ese documento ante quien sea, ¿sí? Hace poquito estaba escuchando de una persona que me decía, oye, fíjate que por ahí me dijeron que puedo llevar este documento, me imagino que se refiere a su escritura, porque ni siquiera me lo enseñó, ¿no? Que dice que lo podía llevar ese, entre comillas, como asesor o no sé qué haya sido. Dice, no, pues llévalo, y llévalo al registro público y tú lo puedes inscribir. Y entonces primero me iba a decir, pues ¿cómo? Pues si solo la fe y la voluntad, y hace rato comentaba que ese tipo de avisos preventivos únicamente los emite el notario. Eso es dentro del procedimiento que se sigue ante notaría. Ahora, hay algunos documentos que sí tienen, como comentabas, la característica de ser contratos privados, es decir, este documentito sencillo con la firma nada más de las dos partes, pero deben de tener también la firma de los testigos, deben de tener la antigüedad de 10 años, deben de tener los pagos de impuestos a la fecha en que se celebró el contrato, impuestos municipales, derechos de registro, impuestos federales. Si se tienen todos esos requisitos, sí hay un procedimiento que te decía yo antes de inmatriculación administrativa, donde sí en particular puede acercarse a la dirección de registro público y solicitar que se le inscriba en el registro público de la propiedad ese contratito privado. La dirección pide algunos otros requisitos y va a determinar si es procedente o no la inscripción, ¿sí? Puede ser que a lo mejor a eso se refería
esta persona. También puede ser el caso de una resolución judicial, hay algunas resoluciones judiciales como las informaciones testimoniales ad perpetuum, la resolución que determina que el posesionario es pasado a ser propietario, que es un documento emitido por un juez que en una copia certificada se puede presentar e inscribir al registro público de la propiedad, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes, es decir, todo eso es más fácil cuando te acercas con un notario. Claro. Y no me imagino, perdón, que lo interrumpa, no me imagino yo calculando los impuestos, checando si ya mi compañero pagó el impuesto, si no. Ese es un punto. Sí. Ese es un punto. Imagínate que lo pagas mal, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y bueno, otra cosa que también queremos externar y que nos ayude en este tema es que la persona que se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes que me gusta la propiedad, pero no tengo dinero completo? Tengo nada más la mitad. La otra mitad, ¿sabes que lo puedo hacer a pagos? Existe una figura que se llama reserva de dominio. Ok, sí. ¿Nos puede comentar un poquito acerca de esto para que podamos lograr esto a la audiencia? Claro, hay dos operaciones que se utilizan mucho en esos casos. Una, como bien lo señalas, es la compraventa con reserva de dominio, y la otra es hacer una promesa de compraventa. ¿Sí? Tienen efectos distintos, pero concretamente para el que tú me preguntas qué es la compraventa con reserva de dominio, yo explico. Es una operación mediante la cual sí voy a trasladar la propiedad, sí voy a establecer los mismos lineamientos de la compraventa, quién vende, quién compra, en qué precio y la forma de pagos. ¿Sí? Es una compraventa a plazos. ¿Sí? Y se establece una comisión que es la reserva de dominio. ¿Sí? ¿En qué consiste la reserva de dominio? Es como si yo te limitara en tu disposición de la propiedad a ti que me estás comprando. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo en venderte, estoy de acuerdo en que me pagues poco a poquito, ¿sí? Pero para yo asegurarme de que me vas a pagar poco a poquito, tú no puedes hacer nada con la propiedad hasta que termines de pagar y yo cancele la reserva de dominio, ¿sí? Es un derecho que yo tengo de impedirte que puedas vender esa propiedad nuevamente o trasladarla a otra persona hasta que termines de pagar, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Se plantea en esos términos la escritura principal y una vez que se recibe el pago completo, el vendedor cancela la reserva de dominio en otra escritura ante el notario público, ¿sí? Otro documento notarial, y ese documento se manda a inscribir al registro público de la propiedad para que se libere de la reserva de dominio, ¿sí? Es una fórmula que se usa, es una fórmula que yo, el único detalle que sí le veo, no soy mucho de sugerirla, porque el único detalle que yo le veo es qué pasa si no me paga la persona, ¿sí? Y casi toda la carga se me viene a mí como vendedor. ¿Por qué? Porque tengo que regresarle su dinero, él me tiene que regresar la propiedad, y a lo único que tengo derecho adicionalmente a eso es a que se me pague a modo de indemnización al vendedor una cuantía similar a la que serían las rentas por el tiempo que esta persona nos da. ¿Sí? Hay un error muy común, la gente piensa que pues aparte me tienes que indemnizar y pagar daños y prejuicios. No, eso no queda nada. Qué bueno que nos A lo único que hay lugar es a que me regreses mi propiedad, te regreso tu dinero y me tienes que pagar tú que incumpliste. Sí. Si era una casa que su valor en rentas promedio en la zona son 25,000 pesos y tú la tuviste 10 meses, 250,000 pesos, me tendrías que pagar a modo de indemnización y no hay lugar a más. ¿Sí? Es incorrecto cuando vemos una compraventa con reserva de dominio que dice y aparte de pena convencional se establece tanto, es incorrecto. Así el Código Civil no lo dice. Okay. Pues qué bueno que nos lo aclara, porque muchos de los clientes que tenemos, de hecho ya hemos tenido operaciones en esa modalidad, de hecho con usted,
Y miren, nos ha ido muy bien. O sea, aquí terminó de pagar y todo, pero sí, siempre se les dice. Es una fórmula usual. Y aparte, ustedes dan certeza jurídica también. Sí, claro, pues de eso se trata. A ver, ¿cuál es el tema de dar certeza jurídica? De que lo hagas ante el notario, de que vengas y se firme un contrato aquí. Nadie va a decir que el contrato que hiciste ante el notario no es verdadero, ¿sí? Entonces, al ser un instrumento público, no admite prueba en contrario. ¿Sí? Okay. De manera que tú puedes ir a exigir las obligaciones consignadas en ese contrato a un juzgado sin temor a que digan, hey, ese contrato es falso. Sí, exacto. Ese es el tema importante de hacerlo también ante el notario. Este tipo de contratos pues se inscriben en el registro público de la propiedad, pero hay otros contratos que no requieren inscripción porque son preparatorios, como el de promesa de compraventa, ¿sí? Y entonces no es lo mismo que hagas una promesa de compraventa, ahora sí con mucho respeto para el sector, no es lo mismo que hagas una promesa de compraventa donde nada más firmas comitente vendedor, comitente comprador, sí. Y dos testigos que normalmente va a ser hasta el corredor inmobiliario, ¿no? Sí. Y que quieras hacerlo valer en el juzgado, lo primero que van a atacar es que el contrato no cumple con las formalidades que marca la ley, ¿sí? Porque el Código Civil establece que el contrato preparatorio de otro, que como es el contrato de promesa, tiene que cumplir con las mismas formalidades del contrato que se prepara. Es decir, tiene que estar por lo menos ratificado ante el notario público, ¿sí? Entonces, hay varios instrumentos. Y bueno, a final de cuentas, es una invitación que también siempre hago a los amigos del sector inmobiliario, que antes de empezar a promover una propiedad, traten de hacer un análisis jurídico de la misma a través de la revisión de los documentos. Incluso yo lo ofrezco a ti y a todos los amigos del sector inmobiliario de manera gratuita antes de que empiecen a promover una propiedad, para que también no pierdan el tema de la imagen de su empresa, ¿no? Sí. Porque imagínate que cómo queda el corredor inmobiliario que viene y me ofrece una propiedad y a la hora de que ya estaba todo listo y yo estaba con ganas de comprarlo, llegó a la notaría y en la notaría dijeron, no, eso ya está vendido. Sí. ¿Cómo queda el representante del sector inmobiliario que estaba promoviendo esa propiedad? ¿Sí? El notario lo va a parar porque él cumple con las formalidades que marca la ley. Y se va a dar cuenta cuando mande el aviso preventivo que ya estaba vendido. Pero imagínate cómo queda el representante del sector inmobiliario. Sí, porque le dijeron, no digas y resulta que ni siquiera era bien, que no se acreditó, que no se identificó correctamente. Son varios los factores, ¿no? Que hay que cuidar, porque la responsabilidad que ustedes tienen es muy importante. Sí, no. Y mire, me voy a saltar a la pregunta, esa pregunta la tenía un poquito más para el final, pero yo quiero que usted nos pueda aplicar, nos pueda decir un poquito sobre los contratos. Mire, nosotros hemos tenido muchas... invitamos a veces a las personas a que sus contratos, ya sean contratos de arrendamiento o cualquier tipo de contrato que tenga que ver con inmuebles, los inscriban con ustedes. Entonces a veces ellos no quieren porque dicen, no, es que es mucho y me van a cobrar un montón de dinero, no sé qué. Entonces nosotros les sugerimos, no nos vamos a obligar, ¿verdad? Pero sí me gustaría que usted nos diera un patrón un poquito más específico sobre invitar a nuestra audiencia a que puedan venir a ratificar sus contratos. Sí, mira, el tema que manejas de arrendamientos es básico hoy en día, porque hay otras leyes que ya han empezado a regular más fuertemente el tema de arrendamientos, partiendo del tema fiscal, ¿sí? Desde el tema fiscal tienes que acreditar de dónde vienen tus ingresos, obviamente, y si tú tienes ingresos por rentas y declaras esos ingresos por rentas, debes de tener el soporte documental de ese arrendamiento. ¿Y cuál va a ser el soporte documental? El contrato de arrendamiento, ¿sí? La autoridad fiscal puede decir, oye, pero ese contrato de arrendamiento se ve que lo hiciste ayer, aunque le hayas puesto que es de hace un año, sí, no tiene fecha cierta un contrato privado. ¿Qué logras haciendo una ratificación ante notario público? Fecha cierta. Nosotros no podemos cambiar las fechas
porque seguimos un orden en nuestro protocolo. No podemos cambiar las fechas de nuestras actas de ratificación. Si para la autoridad fiscal, si el contrato está ratificado, tiene fecha cierta, ya no se puede objetar la fecha. Y entonces tengo el soporte documental de que efectivamente mi arrendamiento está vigente desde tal fecha y lo hice con tal persona. Eso es en materia fiscal. Pero ahora imagínate un tema más grave, un tema que puede tener que ver con extinción de dominio o con situaciones penales. Tú lo das en arrendamiento, estás recibiendo las rentas, ¿sí? Y de repente en ese inmueble, en esa bodega, aparecen autos robados, aparece mercancía ilegal, etc. Y encuentran a X o Y persona. ¿Sí? Tú no tienes un contrato, ¿cómo vas a acreditar que se lo estaba rentando a X persona? ¿Sí? Para deslindarte tú de la responsabilidad que pudiera haber por lo que encontraron en tu propiedad. ¿Sí? Entonces, y si de repente, en materia penal, tu abogado aparece mágicamente un contrato con una persona que a lo mejor no existe, claro que la fiscalía va a decir, oye, ese contrato es apócrifo. Sí. En cambio, si viniste con el notario identificó a las partes, verificó sus documentos de identificación, se aseguró de que fuera la persona, se aseguró de que era voluntad de ambos celebrar el contrato y volvieron a firmar en su presencia en una fecha cierta. Y en el caso de aquí de la notaría, que ponemos también huellas digitales, tú lo has visto, Sí. Aunque la ley no nos obliga a eso, le pedimos a la gente que ponga huella digital para tener certeza también de quién vino, ¿sí? Independientemente de que revisamos los documentos de identificación, valga la redundancia, a final de cuentas si por algo el documento era demasiado fino y no lo detecté, tengo la huella digital de la persona que vino y seguramente esa huella digital va a aparecer en algún registro, ¿no? Entonces, hay un tema bien importante en ratificar este tipo de contratos, en buscar la certeza jurídica que brinda una notaría definitivamente. Y no es un tema caro. Eso te lo diga. No es un tema caro ni borroso. Sí. O sea, yo me piden ratificaciones y yo la ratificación, con el apoyo de mi equipo al que siempre celebro y al que siempre le voy a reconocer su entrega y su compromiso con la función notarial, pues gracias a Dios, o sea, la gente viene y a veces en ese momento se le hace la ratificación y en ese momento se van con sus tancos de la ratificación cada uno de ellos. Eso es lo que nos gusta aquí, porque la gente sale contenta, lo que decía Sarat, y es rápido, ¿no? Ahora, nosotros regularmente siempre les pedimos a las personas, ¿no?, que valoren esta parte de la ratificación de los contratos, porque la importancia de que después, si algo sucede, pues tú puedas hacer válido tu contrato, si no es algo que lo hicieron quién sabe dónde y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, gracias por apoyarnos en ese sentido. Para eso estamos. Y sobre todo, en el punto de los contratos, pues invitar a la audiencia, ¿no?, a que hagamos esto. De hecho, nuestro eslogan como consultoría inmobiliaria es certeza jurídica. Nosotros básicamente trabajamos en darle certeza jurídica a la gente. No nosotros, pero sino a través de ustedes, los profesionales. Que nuestra audiencia pueda saber que estamos respaldados por una notaría, en este caso la de usted, la notaría número 6. Gracias. Y que finalmente esta colaboración que tenemos ayuda mucho a la gente. ¿No? Le digo, o sea, siempre la gente por ahí puede ver en nuestras redes sociales y la gente siempre, al final, yo le llamo la foto feliz, porque al final, después de que firman, ya se va el abogado por allá, saca las impresiones, las huellitas, ya tienen todos una sonrisa, ¿no? De que ya liberan el estrés, ¿no? Así es un poco estresante. Sí, por supuesto, sí. Cierto, yo he visto que algunos igual que tú seguramente, siempre tienen unas galletitas, un vinito, un regalito para la gente ya que se cerró la operación, porque efectivamente de eso se trata, ¿no? Que estén tranquilos y felices, ¿no? Mire, no me quiero tardar tanto porque aquí nos podemos llevar horas y horas hablando. Y las veces que nos den la oportunidad, Juan Carlos, mucho gusto. Muchas gracias. Quiero preguntarle algo que también es muy común y es algo que es como de 10 clientes que tenemos, entre 7 y 8 llegan con este problema. ¿Cuál es el problema? Ellos vienen y dicen, oiga, quiero vender mi propiedad. Ah, sí, perfecto. No, pues es una casa. Y llegan, ¿nos puedes permitir tus papeles? Sí, revisamos. Oye, tú te llamas fulanito tal. No, es que es mi papá.
Ok, entonces, pero tú no eres la persona. No, es que mi papá, bueno, nos permite, es que no tiene usufructo vitalicio. El usufructo se supone que es cuando él muere, el hijo automáticamente toma bueno, viene a poseer la propiedad. No, pues es que tampoco tiene usufructo. Oye, ¿un testamento? No, pues tampoco. Entonces, aquí la pregunta que yo le hago a usted como notario, ¿cuál es el proceso que deben llevar estas personas para que finalmente puedan vender esa propiedad? Sí, eso es súper común. La gente piensa que al tener la escritura a nombre de papá, como papá dijo que era para mí, sí, claro. Pues él falleció y pues todos los hermanos están de acuerdo y pues obviamente yo también en que pues es para mí, entonces pues vengo a vender porque es mío. Lo cierto es que el procedimiento que marca la ley ahí es que esa propiedad está sujeta a una sucesión legítima o a una sucesión intestamentaria, que es como más comúnmente se le identifica, o a un intestado. ¿Qué hay que hacer? Esa sucesión legítima y determinar quiénes son los herederos en términos de la ley. ¿Qué ley? El Código Civil nos va a decir quiénes son los herederos, las personas con derecho a heredar. Hay que hacer la sucesión y, terminada la sucesión, hacer la escritura de la adjudicación a nombre de quienes sean los herederos. ¿Quiénes tendrán que participar? Pues todos los que pudieran ser considerados herederos, que normalmente son los hijos, e incluso pudiera ser la esposa si le sobrevive, en determinados casos que establece la ley, y se tiene que hacer una escritura a nombre de ellos antes de que puedan disponer de la propiedad. ¿Sí? Entonces, si es un procedimiento que se puede hacer en el juzgado y se puede hacer ante el notario cuando todos están de acuerdo y cuando no hay menores de edad. Okay. Esa es una ventaja, yo hago muchos. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo ante el notario en este caso? Que es un poco más barato a largo plazo y es mucho más rápido. ¿Sí? Yo creo que es lo que todos buscan. Sí, una sucesión en notaría debe tardar alrededor de 2 meses máximo. ¿Sí? ¿Qué lo retrasa un poco? Que hay que publicar edictos en Gaceta, la Gaceta a veces está saturada y eso tarda. Hay que solicitar algunos informes al registro público y a la Dirección de Archivo General de Notarías para ver si no hay testamentos. ¿Sí? Se verifica eso y entonces ya se continúa con el procedimiento que marca el Código de Procedimientos Civiles para que se haga la adjudicación, es decir, la escritura a nombre del heredero o no sé. Sí, y ahora sí ya. Ahora sí. A eso es muy importante esto que estás planteando, porque precisamente al hacer el análisis jurídico, ustedes como sector inmobiliario, previo a promover el inmueble, pueden detectar esto. Y entonces, a la par que nosotros en notaría corroboramos esto que ustedes ya detectaron tal vez a través de sus abogados, lo corroboramos, estamos atendiendo, estamos tratando de resolverlo y en ese mes y medio tú ya estás promoviendo la propiedad, pero con la certeza de que a lo mejor es lo que te tardas en vender la propiedad. Sí, claro. ¿No? Un mes y medio, mientras tanto ya se avanzó el sucesorio y no se te cae la operación, porque ¿qué pasa? Seguramente pues tú lo empezaste a promover, no sabías esta situación y de repente, oye, ya está el comprador, ok, ya quiere el terreno, pero ya porque va a construir unas bodegas y el permiso un crédito y ya le urge y entonces no se puede porque hay que hacer todo este procedimiento y ese comprador que es un empresario, que es una persona que necesita aterrizar el crédito, va para otro. Va a decir, no, yo no puedo tener los ociosos dinero mes y medio porque tengo que pagar intereses durante ese mes y medio de los 15 millones que tengo que pagar por el terreno donde las bodegas. No puedo hacerlo, discúlpame, voy a tomar otra opción. Tú quedaste mal como agente inmobiliario, contigo, con tu empresa y con tu cliente, con los dos clientes. De hecho, esto no me pasó a mí como tal, es un caso por ahí aislado de mi familia, donde yo ya después que empecé en este tema del sector inmobiliario, yo sugerí que se fuera con un notario. Bueno, llevan 20 años. Una situación así de un testamento, una sucesión, y de que no había estipulado nada, entonces 20 años, pero lo lleva una persona que yo siempre les he dicho, este abogado, o sea, yo siento que no le tiene ganas de 20 años y no se ha podido arreglar el asunto, entonces la importancia
Por eso yo insisto mucho a la audiencia sobre la importancia de que nosotros apoyamos la certeza jurídica a través de ustedes, porque finalmente, a lo mejor yo, si yo fuera abogado, yo tomo particularmente el caso, pero pues, ¿quién me regula a mí? Y a ustedes, bueno, sí hay entes que lo regulan. Sí, claro. Finalmente, creo que eso es lo que a todos nos da la seguridad, ¿no? Y bueno, ya vamos acabando. Me gustaría platicar un poquito de nada más en este punto sobre el consejo. Ya se nos adelantó un poquito de eso, pero un consejo que le pueda dar a estas personas que piensan que venir con el notario es engorroso, porque son muchos papeles y es que es muy caro, ¿no? O sea, si nos pudiera platicar un poquito de esto. Bueno, sí, como lo comentábamos antes, ni hoy en día ni es engorroso ni es caro. La verdad es que, por un lado, la función notarial tiene una regulación en cuanto a sus costos, yo diría autoinfligida por el tema de la competencia y por el tema del medio social y comercial en el que se desarrolla, ¿sí? De manera que todos tratamos de estandarizar nuestros costos y de que sean costos accesibles para toda la sociedad, para todos los usuarios que requieren servicios notariales. En ese sentido, puede haber situaciones especiales que encarezcan por temas de impuestos, por alguna otra situación, ¿no? Pero está prácticamente estandarizado, yo te diría que casi en todo el estado, ¿no? Y particularmente Jalapa, que es la demarcación a la que pertenezco, todos los costos son muy similares de los notarios. Variará algún gasto o alguna situación especial que en algún caso específico se tenga que hacer, pero no más. Y son accesibles. Particularmente te puedo decir también que el gremio es un gremio muy sensible con el tema social. Más de uno de los notarios tratamos de apoyar a la gente que realmente lo necesita con el tema de sus costos, con el tema de incluso en algunos casos hay una gratuidad si es necesario. Pero bueno, al final de cuentas los impuestos no se los podemos quitar a nadie, y eso pues se tiene que pagar. No confundir eso, simplemente, ¿no? Una cosa es lo que el notario te cobra y otra cosa los impuestos que se tienen que pagar. Claramente eso, porque hay mucha gente que de repente dice, eso es que está muy caro. A ver, no, espérate. O sea, tu ISR es el impuesto, o sea, eso no es porque vas a pagar eso en notario, eso es el impuesto, eso va aparte, no tiene nada que ver. Y qué bueno que me lo aclaras. Y me gusta escuchar esta parte porque, pues, la sensibilidad de esa parte, también la social, ¿no? Yo te puedo decir que el gremio siempre ha sido así. El gremio siempre ha sido así. Hay programas como el más famoso, que es el del mes del testamento, donde los notarios prácticamente están cobrando, ¿qué te gusta? 500 pesos por un testamento, que normalmente vale entre 3 y 5 mil pesos dependiendo de sus características. Y esto en el mes de septiembre y a veces se prorrogan un mes más. Y así hay jornadas notariales en distintas especialidades en todo el año. Yo los invitaría a que chequen la página del Colegio de Notarios, ahí van a encontrar toda esa información. Y bueno, nosotros en lo particular también tratamos de ser empáticos con las necesidades que pueda tener algún particular, ¿no? No, y eso no sea claro con los clientes que hemos tenido aquí, que hemos trabajado con ustedes. Le digo, muy importantes, tanto con los precios como con el servicio, o sea, como que muy de la mano. Sí. Y bueno, ahora sí ya, para cerrar, la pregunta va en el sentido de que usted como notario, ¿qué huella le gustaría dejar en esta bella ciudad de Jalapa? Bueno, afortunadamente, y aunque ya llevo 23 años involucrado en el sector notarial, aprendiendo desde que salí de la facultad y pues de ahí para acá. Afortunadamente mi vida como notario titular, digo yo que apenas empieza, llevo apenas 6 años, si no mal recuerdo, y me gustaría seguir trabajando en pro de algo muy específico, no solamente para el tema de Jalapa, ¿no? sino para el tema de lo que implica la función notarial. Tenemos una tendencia ya importante a la modernización, ¿sí? Creo yo que nos corresponde a las nuevas generaciones de notarios seguirlo impulsando. Yo creo que esa es la huella que me gustaría dejar en el tema, participar en la modernización de la función notarial.
adaptarla precisamente a las necesidades del sector inmobiliario para que las operaciones sean más rápidas. Digo, por ejemplo, en el tema de creación de empresas también tratamos de ser muy rápidos, ¿no? Si no somos parte como tal, un factor económico como tal, sí somos un facilitador del tema de la economía en el país y en cualquier sociedad. Y en ese sentido es lo que a mí me gustaría, que logremos modernizar el sector notarial y el sector inmobiliario, que podamos cruzar información más rápido con los catastros, con las direcciones de registro público, con la dirección de desarrollo urbano, que logremos los notarios poder acceder inmediatamente a la información catastral, compartir información con ellos. El otro día alguien también me entrevistaba sobre los temas de ley antilavado y le decía, oye, ¿qué es necesario crear? No es necesario crear nada, simplemente hay que facilitar la comunicación. Claro. ¿Sí? La información que tú tengas, yo la puedo utilizar para hacer mejor mi trabajo. ¿Sí? En el sector inmobiliario, que la persona que va a comprar, ¿no? Por ejemplo, yo sepa poniendo su nombre en una base de datos, que puede ser una persona que ha participado del lavado de dinero y entonces mejor digo, no, sí, no eso. Que hay algunas bases de datos que ya se tocan, como esa es una, poder detectar si son deudores alimentarios, es otra. Es decir, se está trabajando ya en eso, se va avanzando en eso. De hecho, ya a nivel nacional hay un inicio para mudar a un protocolo digital. En la Ciudad de México ya existe, ¿sí? A mí es lo único que quisiera dejarle al sector. Poder hacer más eficiente el trabajo, que sea más fácil para ti que una compraventa se formalice, que sea más fácil para mí formalizarla e inscribirla en el registro público de la propiedad, que el cliente sepa que puede acceder digitalmente a su escritura en todo momento, que cualquier movimiento que se pretenda hacer con su propiedad le va a ser notificado a él, ¿no? En temas de posible suplantación. Sí. Es decir, que sistematicemos de tal manera esto que sea muy moderno y muy eficiente. Y eso he tratado de hacer y pienso tratar de hacerlo en todos los sectores en los que participo, ¿no? Eso creo yo, creo que eso es lo importante hoy en día, que se haga moderno todo este tipo de pues listo, creo que va por buen camino porque nuestros clientes, ahí después nos van a ver ustedes por redes, siempre los comentarios, la retroalimentación que tenemos, o sea, es muy buena, entonces creo que va por buen camino. Pues te agradezco, Juan. No, gracias a usted por invitarnos a esta su casa y esperemos que no sea la última charla. Es lo de ustedes, las veces que gusten, encantado para hablar del tema que tú nos permites hacerlo, y si no, pues echamos un cafecito así. Perfecto, ¿no? Sí, me agrada la idea. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y a nuestra audiencia les agradecemos y también les vamos a pedir que cualquier duda que tengan en cuestiones pues de certeza jurídica, de escrituras, de documentos que tengan, cualquier duda, por muy pequeña que sea, por favor no duden en contactarnos en nuestros teléfonos, redes sociales, que aquí tenemos una muy buena colaboración con nuestro amigo el licenciado Daniel Reyes Durán. Muchas gracias y estén pendientes de la siguiente clasecita que por ahí vamos a tener. Gracias.